La leyenda de La Llorona. La Llorona es una de las leyendas más populares y aterradoras de México. La historia cuenta que una mujer indígena llamada María se enamoró de un hombre español con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, él la abandonó para casarse con una mujer de su misma clase social, lo que sumió a María en una profunda desesperación. En un arranque de locura y tristeza, llevó a sus hijos a un río y los ahogó. Al darse cuenta de lo que había hecho, comenzó a llorar desconsoladamente y terminó quitándose la vida. Desde entonces, su alma en pena vaga por las calles, ríos y lagunas, llorando y lamentándose con su icónico grito: ¡ay, mis hijos! Se dice que aparece en las noches de luna llena, vestida de blanco y con el rostro cubierto por un velo. A veces, su presencia es anunciada por un frío inexplicable o un llanto desgarrador que, según la creencia popular, si se escucha cerca, significa que está lejos, pero si se escucha lejos, es porque está justo al lado. Explicación y significado de la leyenda. La leyenda de La Llorona tiene múltiples interpretaciones. Mito de advertencia: se ha usado para asustar a los niños y evitar que salgan solos de noche o se acerquen a cuerpos de agua. Símbolo del mestizaje y la conquista, algunos creen que la historia refleja el dolor de las mujeres indígenas que fueron abandonadas por los españoles tras la conquista de México. Historia de culpa y castigo, representa las consecuencias de los actos impulsivos y el remordimiento eterno. La Llorona ha trascendido generaciones y ha inspirado películas, libros y series. Su historia sigue viva, y muchas personas afirman haberla escuchado en las noches. El encuentro con La Llorona. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Daniel, un joven de 22 años, regresaba a casa después de una fiesta en las afueras del pueblo. Para acortar camino, decidió cruzar por un viejo sendero que pasaba junto al río. El aire estaba pesado, y el sonido de los grillos y ranas era lo único que rompía el silencio de la noche. A medio camino, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, el ambiente se tornó gélido, y los ruidos nocturnos cesaron por completo. Solo quedó un inquietante silencio. Entonces, la escuchó. Un lamento largo y doloroso flotó en el aire. ¡Ay, mis hijos! Daniel se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza. Giró la cabeza lentamente y vio una figura vestida de blanco a la orilla del río. Su cabello era largo y negro como la noche, y su vestido flotaba como si no tocara el suelo. Cada parte de su ser le gritaba que corriera, pero estaba paralizado. De repente, la figura giró lentamente su rostro hacia él. No tenía ojos, solo cuencas oscuras y vacías que parecían absorber la luz de la luna. El terror lo invadió y, finalmente, reaccionó. Corrió lo más rápido que pudo, sintiendo su respiración entrecortada y sus piernas pesadas. Pero el llanto no desaparecía. Se escuchaba cerca, demasiado cerca. Con un último esfuerzo, llegó a la puerta de su casa y la cerró de golpe. Su madre salió preocupada al verlo tan pálido y sin aliento. «Mamá. La vi, estaba en el río», balbuceó, tratando de explicarse. Su madre se quedó en silencio por un momento. Luego, con voz temblorosa, respondió: «Hijo, pero el río está a más de 2 kilómetros de aquí». Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Lentamente, giró la cabeza hacia la ventana, y ahí estaba ella. Afuera, mirando fijamente con su rostro vacío. Y entonces, la luz se apagó. La leyenda del Charro Negro. El Charro Negro es un misterioso y aterrador personaje de la mitología mexicana. La historia cuenta que fue un hombre ambicioso y avaro que hizo un pacto con el diablo para obtener riquezas y poder. Sin embargo, al morir, su alma fue condenada a vagar por la eternidad, convirtiéndose en un espectro vestido con un elegante traje de charro negro, montado en un caballo oscuro de ojos brillantes. Se dice que aparece en los caminos solitarios por las noches, especialmente a viajeros que caminan solos. Se presenta como un hombre educado y carismático, ofreciéndoles compañía y conversación. Sin embargo, con el tiempo, su tono se vuelve amenazante y comienza a ofrecerles dinero o riquezas. Si alguien acepta, su destino queda sellado, el charro negro se los lleva, y nunca más se les vuelve a ver. Algunas versiones de la leyenda aseguran que su caballo deja huellas ardientes en el suelo y que su risa resuena como un eco diabólico. Su presencia está marcada por un viento helado y una sensación de desesperación en quienes lo ven.
Explicación y significado de la leyenda. Advertencia contra la avaricia. La historia del charro negro simboliza las consecuencias de la codicia y los pactos con fuerzas malignas en busca de riquezas. Mito de precaución. Es una leyenda que advierte a los viajeros sobre los peligros de caminar solos por la noche y confiar en extraños. Figura diabólica en el folclore mexicano, el charro negro es similar a otras entidades demoníacas que engañan a los incautos para llevarse sus almas. Su historia ha sido contada por generaciones y sigue causando escalofríos en quienes viajan por caminos oscuros. ¿Aceptarías su oferta si alguna vez te lo encuentras? El pacto del charro negro. Manuel llevaba horas caminando por el viejo camino de terracería que conectaba el pueblo con su rancho. La luna apenas iluminaba el sendero, y el frío de la madrugada le calaba los huesos. Con cada paso, sentía que la oscuridad se hacía más densa, como si algo lo estuviera vigilando. De repente, escuchó el sonido de cascos golpeando la tierra. Un escalofrío recorrió su espalda. Giró la cabeza y vio a un hombre montado en un imponente caballo negro, con un elegante traje de charro y un sombrero que le cubría el rostro. «Buenas noches, amigo», dijo el jinete con una voz profunda y calmada. «Parece que su camino es largo, ¿le gustaría compañía?». Manuel dudó. Su abuelo solía contarle historias sobre el charro negro, pero eran solo cuentos, ¿o no? Antes de que pudiera responder, el charro se bajó del caballo y le extendió una bolsa de monedas de oro. «Llévese esto, muchacho. Es todo suyo. No tiene que hacer nada, solo acéptelo». El frío se volvió insoportable, y un hedor a azufre llenó el aire. La piel de Manuel se erizó. Sus instintos le gritaban que corriera, pero sus piernas estaban clavadas en la tierra. No necesito nada», murmuró con voz temblorosa. El charro negro suspiró y lentamente levantó la cabeza. Bajo el ala del sombrero, Manuel vio dos ojos rojos como brasas encendidas. «Sabia decisión», dijo con una sonrisa siniestra, «pero ya es tarde. Ya me viste, y nadie que me vea escapa». El caballo relinchó con fuerza, y el viento se levantó, arrastrando hojas secas y polvo. Manuel sintió como su cuerpo se paralizaba. Quiso gritar, pero su voz se apagó. El charro negro extendió la mano y le tocó el hombro. Todo se volvió negro. A la mañana siguiente, un grupo de campesinos encontró a Manuel en medio del camino, con el rostro desencajado y los ojos abiertos de par en par. A su lado, una bolsa de monedas de oro, y huellas de cascos quemadas en la tierra. Desde entonces, dicen que en las noches, por aquel mismo sendero, aún se pueden escuchar cascos de caballo resonando en la oscuridad. Y que si miras demasiado tiempo en su dirección, el charro negro vendrá por ti. La leyenda de la Nahuala. La leyenda de la Nahuala es una de las más antiguas y aterradoras de México, especialmente en la región de Puebla. La historia cuenta que en una vieja casona colonial, vivía una bruja conocida como la Nahuala, una mujer que poseía poderes oscuros y que tenía un pacto con fuerzas malignas. Se decía que necesitaba el alma de un niño inocente para completar un ritual que le daría más poder. Según la leyenda, en una noche de tormenta, un niño entró accidentalmente a la casona abandonada y fue atrapado por la Nahuala. Desde entonces, se dice que su espíritu quedó atrapado dentro de la casa, junto con otras almas que la bruja había capturado antes. Quienes se acercaban a la casona afirmaban escuchar susurros, lamentos y ver sombras moverse en las ventanas. Con el tiempo, la Nahuala desapareció, pero su maldición quedó en la casona. Se dice que quien entre sin permiso corre el riesgo de ser atrapado por las fuerzas oscuras que aún habitan el lugar. Explicación y significado de la leyenda. Temor a la brujería y lo desconocido, la historia refleja el miedo que existía en la época colonial hacia la hechicería y el ocultismo. Lección sobre la prudencia, sirve como advertencia para que los niños no entren a lugares peligrosos o abandonados. Símbolo del folclore mexicano, la Nahuala es un ejemplo de las múltiples historias de nahuales en México, seres que pueden transformarse en animales o seres sobrenaturales. La leyenda de la Nahuala se ha mantenido viva a través de generaciones, e incluso inspiró películas y relatos modernos. Aún hay quienes aseguran que la casona sigue en pie, esperando a su próxima víctima. ¿Te atreverías a entrar? La maldición de la Nahuala. Mateo y su primo Joaquín pasaban el verano en Puebla con su abuela. Desde niños habían escuchado historias sobre la vieja casona de la Nahuala, pero nunca creyeron en esas leyendas. Hasta que una noche,
Por pura curiosidad y un poco de valentía impulsada por sus amigos, decidieron acercarse. El lugar estaba en ruinas. La fachada estaba cubierta de enredaderas y las ventanas eran como ojos vacíos en la oscuridad. Joaquín empujó la puerta con cuidado. Sorprendentemente, se dio con un chirrido. Solo entramos, damos una vuelta y nos vamos, susurró Mateo. Al dar el primer paso, un aire frío los envolvió. Dentro, la casa olía a polvo y humedad, pero lo más inquietante era el silencio absoluto. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni siquiera sus propias respiraciones. Caminaron por el pasillo principal, alumbrando con una linterna. De repente, algo se movió en la sombra al fondo del corredor. Un lamento suave resonó en las paredes. «Ese salimos de aquí», dijo Joaquín, temblando. Dieron media vuelta, pero la puerta por la que habían entrado estaba cerrada. Trancada desde afuera. Entonces, un susurro helado les rozó los oídos. «Han entrado sin permiso, y ahora son míos». Ambos giraron la cabeza lentamente. Al final del pasillo, una silueta emergía de la oscuridad. Una anciana de rostro cadavérico y ojos brillantes flotaba sobre el suelo, su vestido andrajoso se retorcía como si tuviera vida propia. Era la nahuala. Los chicos corrieron por las escaleras, pero la casa misma parecía retenerlos. Las paredes se estrechaban, las sombras se movían. Desde los cuartos, voces infantiles susurraban sus nombres. Joaquín tropezó y Mateo intentó ayudarlo, pero una mano huesuda surgió de las sombras y lo jaló. Joaquín gritó desesperado, pero Mateo solo pudo ver cómo su primo era arrastrado hacia la oscuridad. Una risa aguda retumbó en toda la casa. Mateo nunca supo cómo logró escapar, pero al día siguiente, cuando regresó con su abuela y la policía, no había rastro de Joaquín. Ni de la casa. El terreno donde se suponía que estaba la casona de la nahuala, estaba vacío. Desde entonces, cada noche, Mateo escucha el eco de una voz lejana llamándolo desde la oscuridad. Mateo, ven a jugar. Suscríbete al canal para conocer más leyendas latinas y de todo el mundo.